Hola, muy buenas tardes. Valeria, quisiera saber si me escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes, Silvia. Le confirmo, le escuchamos súper claro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Hernández, y buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra novena edición del conversatorio Literatura en tiempos de pandemia, un espacio que desde el mes de agosto nos ha dado la oportunidad de compartir esas experiencias que nos han permitido acercarnos a la literatura y reflexionar la importancia de la lectura en la formación profesional. Le damos la bienvenida al doctor Joaquín Hernández, quien es el mentor de este espacio que nos ofrece un análisis para poder darnos cuenta que la literatura es importante en nuestra formación profesional. Le damos la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde, se están conectando todavía, así que bueno, empezaremos dentro de pocos minutos esta jornada. El día de hoy pues tendremos como invitados al doctor Iván Cherres Ojeda, que es docente de la Facultad de Medicina de la UES. Tendremos a Osvaldo Calle, que es alumno de la maestría en educación de la UES, y Verónica Vaquerizo, que es decana de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Ecotec. Vamos a hacer en pocos minutos la presentación, así que bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bien, bueno, podemos dar entonces inicio. Le pedimos al doctor Joaquín Hernández que nos dé estas palabras de bienvenida a esta última edición del año, pues que esperamos que no sea el último encuentro, que siempre tengamos oportunidad de reunirnos en la universidad para conversar de literatura. Doctor, le escuchamos. Buenas noches, Silvia, muchísimas gracias. Buenas noches con todas las personas que en este momento están conectadas con literatura en tiempos de pandemia. Buenas noches también a los queridos participantes de esta noche y obviamente a todos los que hacen posible, y los voy a enumerar posteriormente, este espacio. Como siempre, y no es por pura repetición, literatura en tiempos de pandemia justamente surge como una de las respuestas a la crisis que hemos vivido inesperadamente más o menos desde el mes de marzo de este año que está por terminar. El año termina, pero la pandemia no termina. Sin embargo, dentro de las cosas buenas, si es que podemos hablar así, la pandemia nos ha llevado a privilegiar espacios de encuentro que quizá antes, por la rutina, el ritmo de la vida, no le dábamos cabida suficiente. Y este es precisamente el caso del encuentro entre las personas, hablando de temas que son fundamentales, como es la experiencia humana, qué experimento yo, los sentimientos, las afecciones, más allá de nuestra identificación con una determinada profesión u oficio. Literatura en tiempos de pandemia, desde el principio, quiso reunir diferentes personas, diferentes académicos, diferentes profesionales, diferentes figuras, para hablar sobre la literatura. Y con el, yo diría, engañoso, pero a la vez fructífera oferta de decir, bueno, hable de qué libro ha leído usted en esta pandemia, o qué libro está leyendo, o qué libro hubiese querido leer, dar ocasión para que podamos entendernos, conversar y romper esas rígidas divisiones a los que nos tiene acostumbrados la rutina. Todos necesitamos hablar, todos necesitamos encontrarnos, todos necesitamos nombrar cosas distintas y no seguir repitiendo los mismos lugares comunes. Y literatura en tiempos de pandemia es eso, es un espacio. ¿Y qué más espacio simbólico que la literatura, que es el lugar de encuentro de las personas
donde múltiples voces coinciden o disturban o irrumpen o se van para hablar de esta hazaña que es la experiencia humana. Sí, Silvia, efectivamente llevamos 9 programas, este es el último de este año 2020, pero pienso que no solo la pandemia, que efectivamente no se ha terminado y que se ve muy preocupante, sobre todo para enero, febrero, marzo. Recordemos que tenemos allí fiestas de Navidad y Año Nuevo, tenemos carnavales, tenemos elecciones, tenemos inicios de clases, en fin. Van a ser unos meses de mucho cuidado, pero más que eso, creo que hemos ido descubriendo cosas. Es que personas de diferentes profesiones, carreras, podemos hablar y encontrar en ello ocasión para sentirnos mejores o para sentirnos más en contacto con los demás, enriquecernos, tener una visión más compleja en una época y en una sociedad que tiende a simplificarlo todo. Yo quiero agradecer muy expresamente por haber llevado adelante con todo ímpetu tanto al director del programa, que es de este espacio, me han dicho, que es el doctor Pablo Alarcón, que es el director de los programas de la Escuela de Leyes de Posgrado de la Universidad de la UES, como a Silvia Poveda, que es en cambio de la Facultad de Comunicación, periodista, y que es la que conduce y ha conducido todos estos programas. Y la magia de la palabra, la magia de estos encuentros, se da desde la dirección y la preocupación de los detalles hasta la conversación que se instaura cuanto tal y que Silvia es su artífice. Pero también quiero agradecerle a Valeria Bravo por su gran apoyo en todo lo que tiene con el soporte tecnológico, logístico de este programa, y por supuesto a nuestro centro CEPA, Centro de Audiovisuales, Estudios Audiovisuales, que es quien está trabajando y haciendo que este programa no sea meramente una conversación entre personas, sino apoyándole con las tecnologías de última. Por supuesto, en modo muy especial, a la directora de los programas de educación, Lisbeth Pérez, que ha fomentado con gran entusiasmo entre sus estudiantes la escucha. Son educadores, son docentes que están estudiando sus maestrías aquí en la universidad o sus licenciaturas en diferentes partes del país y que con un ánimo abierto se han puesto a escuchar estos espacios y por lo que conozco los aprecian y los consideran, y creo que eso es una de las mejores recompensas que podemos tener. Por supuesto, a todos los demás personas, a los demás decanos, directores de la universidad y a todas las personas que han venido y se han comprometido y han estado y han, en medio de todas las obligaciones profesionales, pues están puntuales hablando de los temas. Creo que el agradecimiento es poco, no va por ahí, creo que su contribución es lo importante. En la medida en que tengamos espacios culturales y que la gente los aprecie y los fomente, nuestra sociedad va a ser distinta. Entonces, muchísimos, de nuevo reitero, a nombre de la universidad, el agradecimiento y por supuesto vamos a seguir. Contamos con ustedes y solo con ustedes es posible la creación de estos espacios. Así que bienvenidos a quienes hoy día van a participar con nosotros, a Verónica Vaquerizo, decana de la Universidad Ecotec, al doctor Iván Cherres,
médico, profesor, investigador de la UES, y a Osvaldo Calle, estudiante de las maestrías de educación. Gracias por haber aceptado estar compartiendo sus experiencias, sus sentimientos. Este no es un programa estrictamente académico, sino es en el espacio libre de la literatura. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Joaquín Hernández por su intervención y, como él indicaba, le damos la bienvenida a nuestros panelistas esta noche en la 9ª edición del Foro Literatura en Tiempos de Pandemia. Nos acompaña entonces Iván Cherres, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en alergias e inmunología en Respiralab, el Centro de Tratamiento de Alergias a Enfermedades Respiratorias y Trastornos del Sueño. Es docente investigador de la Facultad de Medicina de la UES. Verónica Vaquerizo es máster en Dirección de Comunicación y Publicidad y decana de la Facultad de Marketing y Comunicación, Turismo y Hotelería en la Universidad Ecotec. Es creadora de la plataforma de turismo y emprendimiento Potenciando Ecuador. Osvaldo Calle, nuestro tercer panelista, es ingeniero en contabilidad y auditoría con estudios en gestión de proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente está cursando con nosotros la maestría en gestión educativa en la UES. Es director del departamento financiero en la unidad educativa particular Daniel Comboni, donde también es docente a tiempo completo en asignaturas contables y financieras. En este conversatorio, el doctor Iván Cherres analizará el libro Humillados y Ofendidos de Fyodor Dostoyevsky. Verónica Vaquerizo nos hablará de la obra El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma y Osvaldo Calle comentará el libro Canción de Navidad de Charles Dickens. Invitamos a nuestros panelistas que en esta primera pregunta nos cuenten por qué eligieron estas obras para leerlas y para revisarlas durante estos tiempos de pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a todas las personas que están presentes en este día y quiero agradecer al doctor Joaquín Hernández, quien gentilmente me ha invitado. Yo mismo me pregunto qué hago acá, porque cuando le dicen a uno que tiene que analizar un libro y yo como médico analizar a Fyodor Dostoyevsky, la verdad que me siento halagado de eso. Y yo creo que bien dijo el doctor Hernández que este tiempo de pandemia uno lo hizo releer lo que ya había leído antes, conversar con los amigos e intercambiar qué libros debíamos leer. Y tal vez a nosotros, y yo quiero agradecer también a mi esposa, la doctora Jacqueline Chica, que fue la que me introdujo en esta lectura de Fyodor Dostoyevsky, y lo llegué a comprender y es uno de mis autores preferidos. Y la diferencia entre leer un libro, Humillados y Ofendidos, cuando uno está soltero, y después cuando uno tiene hijos, entonces sí, verdaderamente a uno le cambia la visión. ¿Y por qué es una novela que, digamos, la escogí y siempre de vez en cuando la vuelvo a releer? Es porque, digamos, si uno lo quiere ver desde un punto de vista, es una novela social, en donde si analizamos como novela social, tenemos esa gran lucha de clases entre el plebeyo, digamos así que era en este caso el señor Nicolás, con toda su familia, un hombre noble, un hombre de principios, un hombre que creía mucho en Dios, y allí no había una pizca, si uno quisiera, de corrupción, ya que él estaba encargado de muchas cosas. Y por otro lado tenemos al príncipe Balbowski, que es, claro, es el antisocial, el que tiene el dinero, el que verdaderamente no abusa de las personas, y pasa todo lo que sucede durante el trayecto de la novela. Pero si también uno lo quiere analizar en el fondo, porque no es solo una novela social, termina siendo un poema de amor. ¿Por qué? Porque al final uno ve cómo su hija, en este caso Nicolás, que tiene esta aventura con el hijo del príncipe Alyosha y es seducida por él, que al final ella se sacrifica, sabe que su amor no va a ser correspondido, no se siente ella con capacidad de que el príncipe la pueda querer. Entonces ella lo que hace es se sacrifica, y ese amor hace que por último sea otra persona la que esté con él. Y sin embargo, ella la sigue queriendo. Ese sacrificio, ese drama del amor, en donde uno sabe que no toda pasión que encuentra se encuentra acorde con su pauta afectiva. Sin embargo, tratar de redimirse a través del sacrificio, porque cuando uno va leyendo la novela,
y encuentra a la mamá de Natalia cómo trata de, digamos, ser un intermedio cuando el papá de Natalia la destierra del hogar. Entonces es algo que verdaderamente ese sacrificio que hace la madre, porque como madre quiere que el papá la perdone. Entonces, toda esa conversación, ese sentimiento, ese sacrificio que uno va leyendo en la novela, la verdad que a uno lo hace, le hace mover todos los sentimientos, porque al final, ¿qué es lo que Dostoyevsky en este momento nos quiere transmitir? Porque hay que recordar un poco que en ese momento Dostoyevsky venía de sus 4 años de haber estado en Siberia. Después escribe La ciudad de los muertos, donde él escribe cómo sufrió en Siberia, cómo estuvo preso. Cuando regresa, que uno esperaría que escriba con toda él fue humillado y ofendido allí, y que podría haber escrito con, digamos, sacar todo ese sentimiento que tenía, él lo que hace es escribe una novela de amor al final. Así es, doctor. Son estas experiencias las que nos hacen a nosotros reflexionar sobre nuestra humanidad, y es lo que hizo mucho Dostoyevsky en sus obras. Muchísimas gracias a Iván. Le damos paso a Verónica para que nos cuente cuál fue su motivo de elección de El monje que vendió su Ferrari. Qué honor para mí pues, ser parte de este espacio, los felicito por todos los anteriores y qué bonito cerrar con broche de oro. Espero poder compartir mi experiencia. Yo le contaba a Silvia que pues yo hace poquito fui mamá y efectivamente coincido totalmente con el doctor en la manera de cómo leemos una literatura cuando estás en una etapa de tu vida y en la otra. Y eso arrancó junto con mi esposo, porque tuvimos nuevas metas como tal, y pues a él le sugirieron 2 libros, entre esos fue este que escogí, El monje que vendió su Ferrari, por Robin Sharma, y pues dijimos, ok, yo leo este y tú lees el otro, y luego íbamos a compartir y nos hacíamos un resumen y las enseñanzas y de qué se trataba el libro como tal. Bueno, para entrar en contexto, les cuento que este libro es fascinante. De hecho, pues, cuando yo comencé a leer el libro, a mí me gusta mucho ver los views y pues, y qué decían las personas y todo, y muchos de ellos coinciden de que pues es un libro que hay que volverlo a leer. Y les explico por qué. Robin, a través de que esto es una fábula como tal, pues mencionaba ciertas cosas interesantes donde lleva hacia una vida más equilibrada. Y se trataba pues de una persona, un rico, un abogado muy famoso, muy exitoso, que hasta que le llegó pues un día que no se lo esperaba, que era que le dio, sufrió un ataque cardíaco. Luego de eso él dijo, Dios mío, ¿qué está pasando en mi vida? Tengo tantas cosas materiales, triunfos profesionales, pero ¿qué pasa dentro de mí? ¿Dónde está esa inteligencia emocional? Entonces, basado en eso, tomó un viaje al Himalaya y conoció pues, una pequeña comunidad, y entre esos un monje, quien lo llevó hacia un equilibrio de vida que fue interesantísimo, donde los llevó a reflexionar la importancia que tiene o que tenemos en la vida en cuanto a las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Es por esto que esto es como una fusión entre la sabiduría que tienen pues el Oriente como tal y nosotros que somos acá de Occidente. Entonces en ese viaje conoció, pues como les decía, a estos sabios, se puede decir de cierta manera, que lo ayudaron a ver la vida de una manera diferente, más cálida en pensamientos. Y es por esto que, pues a pesar de este espacio difícil que tuvo que pasar, en este caso del tema cardíaco, pues fue interesante estos 7 virtudes que definía el libro como tal, y que nosotros muchas veces quizás lo sabemos tácitamente, pero no lo practicamos o no lo aplicamos en nuestra vida, como por ejemplo dominar nuestra mente en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a las situaciones difíciles, cómo debemos de reaccionar. También pues si tenemos un propósito hay que alcanzarlo, de ahí luego practicar la gestión de calidad, la gestión de tiempo, vivir con disciplina, hacer pues que nuestra vida tenga un valor, un significado, y que todo lo que hacemos valga la pena sin recibir nada a cambio. Así también, cuando, como les decía hace un minuto, respetar el propio tiempo, el tiempo de nosotros, el que nos rodea, desinteresadamente a los otros, ¿no? Siempre pues estar a la vanguardia de que somos un ejemplo ante los demás, y es por esto que por más que seamos ricos y famosos, o tengamos un éxito, pues definitivamente nunca sabemos quién nos está observando, y con eso es importante que podemos reflexionar. Y finalmente, algo, acogerme a las palabras del doctor Hernández, y en este caso con una frase de decir abrazar el presente. Hoy vivimos una nueva normalidad, un new normal. Yo creo que si yo me hubiera puesto a leer un libro como esto por el new normal, no hubiera coincidido tanto. Fue algo interesantísimo poder leerlo y ver que a pesar de los obstáculos que se te presentan en la vida, tú puedes ver la manera de cómo quieres ver tu vida, si un vaso lleno o un vaso medio vacío. Es un dicho que es muy común, muy escuchado, pero vale la pena reflexionar.
Muchísimas gracias, Verónica, por sus aportaciones. Definitivamente hay un momento en la vida de un personaje y en la vida de todos en la que un suceso nos cambia. No creo que la pandemia es ese suceso que nos ha cambiado a todos. Y bueno, ¿qué nos cuenta Osvaldo sobre la obra Canción de Navidad, traducida pues también como Cuento de Navidad de Charles Dickens, muy popularizado con estos dos nombres? ¿Qué le hizo releer esta obra durante este tiempo de pandemia, Osvaldo? Le escuchamos. Hola, muy buenas noches. Gracias al doctor Joaquín por la invitación, a la doctora Lisbeth Pérez, la directora de la maestría, en la cual estoy cursando. Y bueno, ¿qué me hizo leer esta obra literaria en este tiempo de pandemia? Pues el mensaje de Cuentos de Navidad de Charles Dickens, a mí me dejó tres enseñanzas claves, ¿no? La importancia del tiempo, del trabajo y la parte sentimental. Aquí Charles relata un poco sobre la vida de un personaje, de Ebenezer Scrooge, ¿no? Este personaje usurero, dedicado solo al trabajo, que solo se dedicaba a tener más y más posesiones. Y bueno, este personaje, inspirado en la época de 1943, hoy en día sigue siendo la realidad en nuestra sociedad. Vemos que hoy en día la necesidad del ser humano en obtener más bienes, más dinero, para poder así responder en sus hogares, responder a la vanidad o responder a los lujos, hacen que se distancien de su entorno. En este relato, a este personaje, de Scrooge, se le presentan tres espíritus en una noche, ¿no? En la noche de Navidad justamente se le presenta el espíritu de la Navidad pasada, de la Navidad presente y la Navidad futura. Y bueno, aquí también nos deja un mensaje claro, y volver a leer 2 o 3 veces este texto es importante porque siempre queda la duda de qué importante es tener la armonía con uno mismo para llegar a esa sintonía con nuestro entorno, hacer el bien en nuestro entorno, que no solamente es la parte material, estimada Silvia, sino también esa parte espiritual, esa parte humana. Y bueno, ese ha sido el mensaje que me ha dejado a mí, la importancia también de leer este texto, que también lo había visto en películas, justamente en esta época de próxima a la Navidad, y que bueno, estamos los que somos creyentes preparando el camino para recibir en nuestros corazones al niño Dios y a Jesucristo propiamente, ¿no? Estimada Silvia, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme este tiempo poder explicar un poco el motivo de haber elegido este fabuloso texto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bien, entonces le pedimos de favor a Valeria Bravo, quien nos ayuda con la logística de este foro, que nos ayude colocando el video de nuestra primera obra de la noche, que será Humillados y Ofendidos, de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a escuchar un fragmento de la obra y una entrevista en la cual pues, se realiza una reflexión sobre las experiencias del autor. Ahí Dostoyevsky tiene una experiencia verdaderamente inédita. Él le toca convivir día y noche con delincuentes y criminales que vienen de las peores capas de la sociedad rusa. Es una experiencia que obviamente lo marcará para siempre. Ninguno de los intelectuales o escritores de su época ha tenido algo que se le parezca como experiencia humana. Y ahí él descubre, poco a poco, que este bajo pueblo en el cual él ha tenido tanta fe es muy miserable, es muy abusador, tiene todos los vicios que él siempre pensó que venían más bien del mundo occidental, del mundo cultivado, digamos. Hay todo tipo de horrores ahí. Pero también descubre que hay en los criminales, incluso en los peores, un fondo de culpa, un fondo de dignidad, un fondo de moral, y que hay esperanzas de regeneración en conexión con la religión cristiana ortodoxa. Porque estos hombres, a pesar de todo, llegado el momento del rito, se sienten cristianos de alguna manera, a pesar de todo lo que han hecho. De ahí viene la convicción que adquiere Dostoyevsky de que solo es posible construir una sociedad ética desde una moral que va a tener que tener una conexión religiosa, y que lo contrario no es posible. Sin ese fundamento en una fe religiosa auténtica, las pulsiones criminales quedan en libertad y la sociedad entra en un proceso de autodestrucción. Haré notar que en una habitación reducida siempre se achican las ideas. Yo, cuando planeo mis futuras novelas, siempre gusto de pasear arriba y abajo por mi aposento. A mí siempre me gusta rumiar mis obras y mis fantasías, según se me ocurrían, más que escribirlas, y no por pereza. ¿Por qué será?
esta experiencia de haber estado preso en Siberia. Él pertenecía a un grupo artístico en el cual pues estaba en contra de las monarquías. Entonces, bueno, fue tomado preso y esa experiencia fue fundamental para el leitmotiv de su obra, pues, ¿no? Para buscar ese entorno en el cual pues él iba a exponer a todos sus personajes. Todos los personajes de las obras de Dostoyevsky son personajes que han pasado por experiencias de delincuencia, ¿no? Experiencias fuertes en las cuales los personajes le han hecho daño a otras personas y reflexionan desde ese punto. Como lo dice este analista, esa experiencia hizo que él se dé cuenta de que las personas, a pesar de haber cometido el peor crimen o la peor falta, intrínsecamente tienen esa forma de reflexionar sobre ese hecho, ¿no? De querer cambiar, de buscar el punto bueno, de remediar el daño anterior. Le preguntamos entonces a Iván sobre esta obra, Humillados y Ofendidos, que tiene varios relatos de diferentes personajes que afrontan sucesos trágicos e injusticias en sus vidas, como la que él relataba al inicio sobre esta historia de este padre que destierra prácticamente a su hija de la casa porque desea irse con su pareja, y este encuentro después que tienen padre e hija, el padre le pide perdón a su hija, ¿no? Por haberla botado de esta forma de la familia. Iván, ¿por qué somos capaces de ocasionar tal vez este dolor en otras personas? ¿Y qué piensa usted acerca del análisis de este autor de Dostoyevsky, pues que le gusta a usted? ¿Qué hace que nosotros podamos cambiar, como lo reflexionaba Dostoyevsky? Sí, mire, básicamente yo creo que el mensaje de Dostoyevsky es que él dice que por el amor, no por la violencia, se ha de redimir el mundo. Entonces, cuando uno ve al padre con todas sus convicciones, él tiene un pensamiento que esto no puede pasar, pero en el camino ve sufrir a su esposa, ve ese sentimiento, y entonces él se comienza a preguntar muchas cosas, y gracias a ese amor es cuando él va donde su hija, la perdona, y ese relato, la verdad que, como bien nos estaba diciendo Verónica, una cosa es leerlo cuando uno no tiene hijos, y otra cosa es leerlo cuando uno ya después tiene hijos, y yo tengo hijas mujeres. La verdad que es un relato en donde verdaderamente uno siente esa forma de redención que tiene el papá, digamos así, cuando al final su única hija, el amor de su vida, ha cometido un error y, digamos, y lo primero que tiene que hacer es que perdonar. Entonces, yo creo que siempre Dostoyevsky nos da ese mensaje, en donde ahí tiene los demonios en todas sus novelas, que también hay que entender que es parte de su propio ser, porque él sufría de epilepsia, y muchas de esas cosas subconscientes, de esa maldad, él la puede expresar en sus novelas. Por ejemplo, en este caso, en la novela, él es digamos, aquel novelista que es pobre, que tiene reconocimiento, pero que al final después no lo van reconociendo y sufre por el amor, que en este caso es Natalia, es el mismo. Y tal vez uno piensa que si tal vez ese príncipe con toda esa maldad es una parte de él que la ha visto, porque le digo, toda esta novela la escribe después de venir de Siberia. Yo creo que siempre recomiendo, si uno quiere, yo quisiera que todos los políticos puedan leer Memorias de la Casa Muerta, que es todos los 4 años que él vive en Siberia, para ver lo que se siente estar en una cárcel, lo que se siente, en este caso injustamente, estar preso, para poder sentir, o sea, cómo describe él, cómo la gente, digamos, no tiene nada que hacer y mira hasta la cucarachita y sabe todo. Entonces, son cosas que creo que es importante para uno entender y al final ser mejor persona, saber que el amor es lo único que nos va a ayudar. Y hay muchas novelas de él. Yo siempre a mis estudiantes les pido que lean, aunque sea una novela de Dostoyevsky, porque nosotros somos doctores y tenemos que, con mucha más razón, entender a las personas y tener ese sentimiento, porque nosotros vemos el dolor a través de las enfermedades. Entonces creo que al final lo que más me gusta de Dostoyevsky es que a través de la religión, a través de su parte mística, querer llegar al amor y a la redención de todo ser humano.
Gracias, doctor. Retomo sus palabras. Por el amor, no por la violencia, se ha de redimir el mundo, ¿no? Son personajes, a pesar de ser obras muy distintas, las tres obras que se tratan esta noche se refieren a personajes que a partir de un hecho doloroso han tratado de cambiar. ¿Qué nos dicen Verónica y Osvaldo sobre esta situación del personaje de Dostoyevsky? ¿No? Vemos que en esta obra, Humillados y Ofendidos, son personajes que pasan por sucesos trágicos, como la historia de este padre que nos contaba Iván, y la importancia de entender a las personas después de un hecho fuerte en nuestras vidas. Es una obra muy interesante que nos lleva a una reflexión. Lamentablemente, muchas veces nosotros etiquetamos a ciertos seres humanos, a ciertas personas por sus actitudes, por su forma de hablar, por su tono de voz y demás, pero no sabemos qué ha pasado, cuál es su background, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha vivido. Así como esta historia, hay muchas historias, especialmente en Europa, pues que nos han marcado nuestras vidas en cuanto sabemos sus vidas, como por ejemplo lo que pasó a Ana Frank en Alemania, estos campos de concentración. Fue algo muy, muy fuerte, porque han tenido la oportunidad de estar en esos lugares, visitar esos lugares, uno siente, yo no sé cómo, es algo mágico, pero uno siente pues qué es lo que se vivió y con qué fuerza y con qué dolor, y que efectivamente, pues como dice el doctor, el amor y la pasión que uno le pone a las cosas y la mentalidad y la visión positiva, pues es la única, se podría decir, solución para poder seguir adelante de una manera exitosa y que valga la pena. Muchísimas gracias, Verónica. Le damos paso a Osvaldo para que nos comente su reflexión sobre Humillados y Ofendidos, de Fyodor Dostoyevsky. Muchas gracias, Silvia. Bueno, para mí este libro lo leí también para poder tener un extracto. Y les comento que, bueno, Dostoyevsky escribe esta larga novela, que fue la primera, claro está, luego de haber sido exiliado pues, en Siberia. Este libro también se sujeta un poco a lo que vivimos hoy en día. Yo siento que aquí hay dos realidades. Primero, la lealtad y la ayuda al prójimo, y luego el poder de la ambición sin medida. Hoy en día nosotros en la sociedad en la cual vivimos, y luego de haber pasado tanto tiempo, se sigue viviendo este sentido, esta indiferencia en nuestro mundo, donde vemos que el que tiene dinero, el que tiene un buen trabajo, el que tiene un estatus social más alto, tiene el derecho o el poder de poder dañar la dignidad de la persona que menos tiene. También vemos aquí que ese dolor, el sentimiento de culpa, es lo que ayuda, lo que motiva al ser humano a cambiar, a trascender en su forma de actuar. Y por último, también el mensaje que a mí me deja es que hay que saber ponerse en los zapatos del otro, ser empático ante las situaciones que está viviendo una persona. Sí, es verdad que en la pregunta que nos hace nuestra estimada Silvia, el ser humano, ¿por qué es capaz de ocasionarse este sentimiento de culpa? ¿Por qué es capaz de afrontar también sucesos trágicos? Y bueno, como vulgarmente se dice, todo gira en torno a las mismas acciones que realiza el ser humano. Pero muchas veces estas acciones que realiza el ser humano no solamente son para hacer mágicos, también son sentimientos que giran en torno a la veracidad. Deja ese claro mensaje. El fin de la lectura es meditar. Sí, bien, creo que tenemos un pequeño problema son personajes técnico ficticios tomados de sucesos reales. Sí, Osvaldo, bueno, creo que tenemos un pequeño problema técnico Sí, con su internet. Ajá, le pedimos tal vez que reinicie la sesión para mejorar un poco la conexión, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias por ese aporte, pues entendemos y nos quedamos con esta reflexión que usted acaba de indicar de ponerse en los zapatos del otro. Es lo que hicieron estos personajes, tanto el de Humillados y Ofendidos
como el del monje que vendió su Ferrari y el personaje de Ebenezer Scrooge para poder cambiar, para buscar esa forma de cambiar. Vamos a continuar entonces con la reflexión sobre el monje que vendió su Ferrari esta noche en Literatura en Tiempos de Pandemia, en la 9ª edición. Nos acompañan Verónica Vaquerizo, Iván Cherres y Osvaldo Calle. Vamos a continuar con el análisis de la obra El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, libro elegido por Verónica Vaquerizo. Ella nos representa desde la Ecotec, es la decana de la Facultad de Marketing y Comunicación, Turismo y Hotelería. Gracias, Valeria. Ya tenemos listo el video, vamos a mirarlo. Bueno, fui un abogado muy exitoso como Julián Mantel y el monje que vendió su Ferrari, ganando mucho dinero y conduciendo un carro bellísimo, viviendo en una casa muy hermosa. El único problema es que me despertaba todas las mañanas y me miraba en el espejo y no me gustaba la persona que veía. Estaba muy vacío y a veces cuando tienes mucho dolor y confusión, comienzas a hacer cambios. Así que hice cambios profundos en mi vida con respecto a cómo pensaba y cómo vivía. Y decidí escribir un libro sobre estos cambios y se llama El monje que vendió su Ferrari. El libro se empezó a vender muy bien, empecé a recibir invitaciones para hablar en organizaciones alrededor del mundo. El tiempo se desliza entre nuestras manos como granos de arena para no volver jamás. Aquellos que usan el tiempo sabiamente desde una edad temprana son recompensados con vidas ricas, productivas y satisfactorias. Lo más noble que puedes hacer es dar a los demás. Comienza a enfocarte en tu propósito superior. Bueno, hemos escuchado nosotros un fragmento de El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Le preguntamos entonces a Verónica cuál es el valor del tiempo, ya que la obra trata sobre un abogado que deja su vida de lujo, su vida de éxito, entre comillas, y se adentra en la religión budista para cambiar su perspectiva de vida a partir de este hecho de salud que él tiene. Bueno, sí, efectivamente, la verdad, como les decía, pues es una fábula, porque como así lo ha etiquetado como tal el Robin Sharma, que es algo muy interesante que nos lleva a este new normal, a esta actualidad, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Obviamente nuestra familia, etcétera, pero es el tiempo. Puedes recuperar ese tiempo, por ejemplo, bueno, mi bebita tiene 8 meses, pero puedes recuperar ese tiempo cuando mi nena tenga una presentación en el colegio y yo no pueda ir. Puedo recuperar ese tiempo que pude haber estado con mis padres y no pude ir por ave motivo. El tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida y definitivamente no es renovable. Piensa en qué y en quién inviertes tu tiempo. El tiempo no es negociable, el tiempo es algo que es único y es por esto que este tipo de lecturas te mantienen con pensamientos positivos y optimistas, donde te defines en tu vida qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cuándo lo quieres hacer. Bueno, para las personas que somos creyentes decimos el tiempo de Dios es perfecto y es tal cual. Si uno se planifica, si uno se organiza en mente, cuerpo y alma, y algo que decía justo en el video que ustedes proyectaron, decía sí, es alguien que se veía, y eso decía justo esta Paula, te veías en el espejo, veías que tenías todos los lujos, pero estaba gordo, estaba desanimado, estaba estresado, con ojeras, porque ganaba todos los casos como un excelente abogado, pero ¿qué te da ganar todos los casos? ¿Qué te da pues estar gordito si no te cuidas tú, si no te quieres tú? Entonces, muy aparte del tema de físico, el tema de cómo me siento yo, me siento bien, me siento sano, me siento libre, y tanto así que es tan importante la disciplina, como la fuerza de voluntad, tener hábitos de una vida que me importe a mí, que me importe el resto que me rodea, y que no existen errores en la vida, sino que existen lecciones. ¿A qué me refiero? Que las experiencias negativas que podamos tener, que las tenemos muchas veces, no veamos como es algo pésimo, y que todos somos seres humanos y en ese momento se nos cae el mundo y queremos llorar o gritar, etcétera. Pero veamos algo positivo de ese espacio, veamos algo positivo de esa experiencia, de ese escenario, que podemos aprender y que puede ser una lección para fortalecernos, para no cometer los mismos errores y principalmente para llegar a la excelencia, para ser mejores cada día. El propósito de vida es tan importante de tener pues una vida con propósito, no solamente decir mi propósito de vida es esto, sino es tener una vida con propósito, una vida con valor, una vida con significado. Y definitivamente la felicidad consiste en marcar objetivos
y trabajar con mucho esfuerzo, con mucho empeño para cumplirlos. A pesar de los obstáculos y demás, hay que vivir el presente, vivir ahora, vivir un día a la vez, y obviamente centrarte en lo importante, mantener un equilibrio y dejar pasar cosas efímeras, cosas sin importancia. El monje que vendió su Ferrari es un ejemplo de lo que estamos viviendo hace poquito antes del coronavirus, del consumismo, que pasaba algo y querías el último celular, para no decir marcas, la última computadora y demás. Pero, ¿qué te sirve tener el último celular si no tengo tiempo para pasar en familia, no tengo tiempo para pasar con mis colaboradores, con la gente que trabaja conmigo y poder transmitir esos conocimientos e intercambiar experiencias para ser mejor ser humano, ser mejor ser profesional, en mi caso, ser mejor mujer? Muchísimas gracias, Verónica, por su comentario. Excelente análisis. Le damos paso entonces a Iván y a Osvaldo para que nos cuenten acerca de esta obra, ¿no? ¿Qué significa pues que una persona cambie totalmente una perspectiva de vida para poder buscar una profundidad? O sea, si estaba tan lleno de algo, de repente me siento más lleno si dejo todo hacia un lado. Le damos paso a Iván para que comience con esta reflexión. Sí, mire, yo creo que es un interesante libro que básicamente uno entiende que al final esta persona era buena, pero sentía que algo no estaba bien dentro de sí. Porque, ojo, hay que tener, como le digo, dentro de uno mismo, todos tenemos algo de bondad, y eso, por eso Dios nos creó así, a su imagen y semejanza. De ahí uno tiene que tratar de saber que si se ha desviado de ese camino, buscar todas las formas de regresar, digamos así. Él lo hizo a través de una enfermedad. Ahí es que él dice, bueno, toma conciencia y todo. Yo creo que uno de los mejores mensajes que dice, y agradezco digamos, la forma como analiza Verónica, es que cuando hablamos de ese tiempo, de crear ese entorno, entonces uno tiene que buscar siempre esos grupos en donde uno siempre está tratando de crecer, donde tiene ese apoyo, que alguien te dice, mira, esto se hace de esta forma, porque también eso también es importante en la juventud. Si usted está rodeado de gente que lo induce a leer en este caso, pues entonces uno comienza a buscar un intercambio de libros, quién leyó un resumen. Las reuniones con gente que ha leído libros es de las cosas más interesantes. Uno ni se da cuenta y el tiempo han pasado 3, 4 horas, y uno dice, ¿cómo es eso? A la final, y eso es la parte constructiva. Entonces yo creo que en este medio, y creo que la universidad, eso es una de sus virtudes, de poder intercambiar esos grupos. No es porque eres doctor, no puedes leer, no es porque a la final una persona tiene otra profesión, no puede intercambiar información. Creo que toda esa interconexión crea en nuestras mentes un crecimiento que al final termina uno siempre. Hay lemas, por ejemplo, el Club Rotario, que es un club que lleva muchísimos años de fundación y siempre ayuda a la gente, tiene un lema que dice, dar de sí antes de pensar en sí. Y para los que creemos en Dios, al final también Dios nos dijo que al final los mandamientos se resumen en 2, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como que si fuera uno mismo. Y al final yo quiero aclarar que ninguno de nosotros sabíamos qué libro había leído el otro, nos dijeron escoja uno, y cuando uno comienza a mirar los 3, al final se intercalan fácilmente porque lo que buscan es crear un buen entorno, el perdón, el amor al prójimo, el amor a uno mismo. Así que creo que ese es algo muy interesante de ese libro. Muchísimas gracias, Iván. Definitivamente nuestros libros terminan siempre conectados. Osvaldo, le escuchamos. ¿Qué nos cuenta sobre la obra El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma que esta noche nos ha traído Verónica para analizarlo? Gracias, Silvia. Así como dijo el doctor, nadie sabía de qué trataba el libro del otro y hemos escuchado con mucha atención lo que se nos ha podido manifestar en cada uno con sus análisis. Bueno, el libro para mí me habla bastante del sentido de la existencia. Sí, porque en este libro habla que este abogado deja todos sus lujos y entra en este proceso, en esta religión budista, ¿no? Donde le enseñan una técnica, ¿sí? El método Savana, si mal no recuerdo, ¿no? Que hablaba de 7 virtudes. Y en uno de estos consejos que le daban, decía que el ser humano debe aprender a dominar la mente. Dominar la mente, desechar esa parte tóxica que existe en nuestro pensamiento, porque muchas veces nosotros nos llegan a hacer algo, nos llega a pasar algo, pero ya buscamos siempre en la parte negativa y no la parte positiva de lo que sucede. También hablaba de ese propósito como una guía,
para poder tener claro nuestro objetivo, nuestra existencia. Y también otro término muy claro, que es la vocación. Bueno, como docente, siempre yo les digo a mis estudiantes, y agradezco la presencia de ellos en esta noche, siempre les hablo del sentido de la existencia. ¿Por qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi sentido, mi propósito de existencia? ¿Cómo yo voy a trascender ya cuando sea tal vez un licenciado, un ingeniero, un arquitecto, un doctor? ¿Qué voy a dar de mí a la sociedad? Siempre como docente a mí me llena mucho de alegría saber que no solamente se llena de aprendizaje, de academia, sino también esa parte humana, porque en los salones de clase, como yo digo y siempre lo repito en la maestría con mis compañeros, los salones de clase ahora virtuales, no solamente hay mentes que están preparadas para adquirir conocimiento, sino que cada uno es un semillero de una nueva sociedad. Y no solamente también los docentes, sino también el doctor, también aquí nuestra querida compañera decana de la Universidad de Cotet, están invitados, todos estamos motivados e invitados a ser partícipes de ese cambio de mentalidad de nuestra sociedad. Si los docentes, si todos pusiéramos de nuestra parte para que la sociedad vea con otros ojos el mundo, créanme que tendríamos un mejor país. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Osvaldo, y eso fue precisamente lo que dijo Iván. Ojalá todos los políticos leyeran la obra de Dostoyevsky, porque así podríamos nosotros conocer toda esa bondad que todavía existe en la maldad, ¿no? Que todos hemos nacido tal vez con esos dos lados, ¿no? Lo que pasa es que hay que orientarlos y qué mejor que la literatura para poder sacarlos. Bueno, nos encontramos en nuestra 9ª edición del Foro Literatura en Tiempos de Pandemia, es la última del año, nos acompañan Iván Cherres, médico, docente, investigador de la Facultad de Medicina de la UES, Verónica Vaquerizo, decana de la Facultad de Comunicación y Marketing y Turismo de la Universidad Ecotec, y Osvaldo Calle, quien es estudiante de la maestría en Educación de la UES y también trabaja en la unidad educativa particular Daniel Combón, y bienvenidos también a todos sus estudiantes que nos acompañan esta noche. Bien, vamos a continuar entonces con el análisis de la obra Cuento de Navidad o Canción de Navidad de Charles Dickens. Le pedimos por favor a Valeria Bravo que nos ayude dándole play al video. Esta señorita nos trajo 2 copias de la primera edición de Un Cuento de Navidad, pero son tan delicados que me da miedo tocarlos, así que Rebeca vendrá y los verá. Bueno, chicos, es probable que esta sea la obra más famosa de Dickens. Históricamente es un libro muy importante porque es parte de esa época donde comenzamos a tener una idea moderna de lo que es la Navidad. Los árboles de Navidad, las postales, todo acerca del intercambio de regalos. Él fue un factor importante al momento de determinar cómo vemos la Navidad hoy en día. Un Cuento de Navidad se publicó por primera vez en diciembre de 1843. Dickens es un gran ejemplo de cómo un libro popular puede tener una gran influencia en el mundo porque la Navidad cambió por completo gracias a este libro. Es muy importante. Este libro, sin duda, es muy frágil. Eso en parte porque Dickens lo financió él mismo. Él quería que fuera una gran producción de lujo y creó un libro muy delicado. Pero delicado significa frágil, y eso no quiere decir que necesariamente vaya a resistir mucho. Estos libros son muy importantes al momento de coleccionarlos. Digamos que tienes unas copias en perfectas condiciones, podría costar unos $30,000. Vaya. Scrooge tomó su triste cena en su habitual triste taberna, se entretuvo el resto de la velada con su libro de cuentas. Después se marchó a su casa para acostarse. En ese momento se le presentó un espíritu que lanzó un espeluznante quejido y sacudió la cadena con un ruido tan lúgubre y aterrador que Scrooge tuvo que agarrarse a los brazos del sillón para no caer desvanecido. Los espíritus lo hicieron todo en una sola noche. Con sus conversaciones cambiaron a Scrooge. En Navidad por fin salió a la calle y caminando con las manos a la espalda, miraba a todos con sonrisa embelesada. La gente le decía, «Buenos días, señor, que tenga feliz Navidad». Y Scrooge solía decir después que esos habían sido los sonidos más alegres que jamás había escuchado.
estamos en una obra que ha sido representada durante muchísimos años en animación, en el cine, en el teatro. Canción de Navidad o Cuento de Navidad es una obra importantísima, ¿no? E inclusive la Biblioteca Pública de Nueva York tiene un proyecto de sacar como historias de Instagram sus libros y tiene entre sus obras, para que se puedan leer en historias, La Metamorfosis de Franz Kafka y A Christmas Carol, Canción de Navidad o Cuento de Navidad, pues, de Charles Dickens, ¿no? Debido a su popularidad. Le preguntamos entonces a Osvaldo Calle, quien eligió esta obra. Dickens la escribió luego de un fracaso literario. Él pensó escribirla para hacer una historia que busque conectarse con el sentimiento de las personas, no algo tan actual como nosotros podemos comentar acerca del storytelling, ¿no? Ahora la publicidad es algo que también lo hace. La publicidad, digamos que todas las campañas se cuentan con un storytelling. Y estamos hablando hace más de 100 años, hace 200 años, que Charles Dickens tuvo la misma visión. La empezó a escribir en octubre, creo que la publicó en octubre, pero él pensaba, necesito contar una historia que se conecte con la gente, ¿ya? Entonces, Osvaldo, ¿cómo se puede cambiar un entorno trágico, un entorno que nos condiciona a sentirnos mal, ¿no? A pesar de la amargura como la que vivimos en esta pandemia, ¿qué podemos hacer para que este entorno se convierta en algo amable, ¿no? Para producir un cambio a pesar de las experiencias previas que hemos tenido? Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, para mí este mensaje, bueno, usted lo ha dicho, este libro fue escrito en 1843. Entonces, ya hoy estamos en 2020, ha pasado mucho tiempo y todavía sigue conectando lo que vivió este personaje, Scrooge, Ebenezer Scrooge, que es el principal el personaje. Cuando Dickens escribe, relaciona a este personaje con su padre. Se preguntarán por qué con su padre. Tenía este sentimiento Dickens hacia el padre de amor y de odio. Entonces Scrooge era este personaje frío, sí, interesado más en poseer, en tener los bienes, en querer tener más y más y más y más. Pero él perdió el sentido de su vida. Él perdió ese sentido de que había un entorno, había más personas alrededor y que también era importante para él, aunque en el primer espíritu que lo visita, porque recordemos que le visitan 3 espíritus, el de la Navidad pasada, presente y futura. Y el primer espíritu que lo visita es el de la pasada. Y este espíritu narra de que lo llevan a que recuerde cómo él era de niño, de joven, y cómo él disfrutaba, cómo vivía la Navidad. Es decir, sin ninguna preocupación. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso, ¿no? Que cuando somos niños no nos interesa, que no nos fatiga el trabajo, no nos fatiga que hay que preparar comida, sino solamente lo que dan nuestros padres, ¿no? La vestimenta, el alimento, y ver televisión, tener el juguete en la Navidad, y punto. No pasamos preocupaciones. Pero mientras más vamos creciendo y vamos asumiendo responsabilidades, pues ya viene este sentido. Y la Navidad, número 2, la presente, Scrooge tenía un ayudante, y este ayudante tenía una hija que sufría una enfermedad, ¿sí? Entonces el espíritu de Navidad lo lleva al hogar de este ayudante y le hace dar cuenta de que teniendo ese ayudante problemas, teniendo casi nada, él era feliz con su familia. Ahí nos deja el segundo mensaje, que no es necesario tener suficiente dinero ni bienes, que los bienes no significan la felicidad perpetua. Y por último, el espíritu de la Navidad futura lleva a Scrooge al cementerio. Y ven cómo la gente grita con mucha alegría de que murió Scrooge, murió este señor que nadie lo quería, sí, que ni siquiera lo saludaban. Y bueno, y Scrooge se ve en el infierno y comienza a decirle al espíritu que se le presenta de su socio ya muerto, de que qué tenía que hacer y qué tenía que hacer para poder cambiar. Y él le dice, bueno, este era tu último día, tu última oportunidad, cambia. Y ahí es donde él se levanta de ese sueño y sale con su dinero a comprar juguetes, se viste de este famoso, esta figura capitalista que es el Papá Noel, y comienza a dar regalos, comienza a acercarse a la gente. Y bueno, yo creería que
muchas veces las personas tienen que llegar a ese punto, ¿no? De ser rechazados, de ser ignorados para llegar a caer en la conciencia de que está haciendo mal. ¿Sí? Y eso, llegar a tocar hondo para luego levantarse, y levantarse siendo muy positivos y sabiendo de que somos seres humanos, nos podemos equivocar, ok, sí, pero siempre vamos a tener esa fuerza para seguir adelante. Y eso es lo que hizo Ebenezer y lo que nos relata Dickens en su obra, estimada Silvia. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, vamos a ir integrando los comentarios del público. Les recordamos que pueden ir escribiendo los comentarios en la ventana del chat para poder integrarlos a nuestra conversación, ¿no? Ya que esta conversación es para ustedes. Erika Costa nos cuenta que estudia una carrera no relacionada con la literatura y estudiarla consume demasiado tiempo, pero él de todas maneras intenta leer, ¿no? Él pregunta acerca de qué recursos o hábitos nos recomendarían para poder estudiar mejor este tipo de textos, ¿no? Invito pues a Verónica y a Iván que hagan sugerencias desde su respuesta, ¿no? Ya que estamos analizando esta obra de Dickens, que a partir de una época de la historia en la que no había un entorno tan amigable, tan positivo, él aparece con esta obra, Canción de Navidad, e instaura, pues como vimos en el video, que a él le debemos el mensaje de Feliz Navidad, que se conoce en esta obra. Entonces le damos paso a Verónica y a Iván para que nos comenten pues sus experiencias de persuasión, cómo nosotros nos motivamos a la lectura y acerca de los grandes cambios que esta puede producir en nosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Efectivamente, el tema del hábito de la lectura, pues es algo un poco complicado en nuestro país, pero que si se puede, se puede. Me parece que el doctor justo Iván decía que pues es interesante también buscar gente pues que sume en tu vida y que sea obviamente creativa en este sentido. ¿A qué me refiero? Personas que también le gusten la lectura y que te motiven a leer. Bueno, en mi caso personal, comenté al inicio, pues que nos pusimos como una meta, mi esposo y yo, de que pues íbamos a leer en conjunto un libro cada uno y al final pues íbamos a analizar pues los resultados del mismo. Así también pues recordemos que también existen hoy por hoy a buena hora audiolibros, también puedes también los books que están en tus tablets y demás. Entonces hay millón espacios y herramientas para poder motivarte, pero lo más interesante, yo no les podría decir, ay, si quieren leer pues algo de superación personal o para profesionalizarse en algún tema, tienes que coger, no, más bien es súper interesante cuando un libro te saca de tu zona de confort o te sorprende por lo que estás leyendo y lo que estás descubriendo. Por lo menos en mi caso es así. A mí me encanta que los libros me sorprendan, que me cuenten cosas que yo no me esperaba. Obviamente pregunto de qué tal esto, me cuentan más o menos un brief bastante pues interesante del libro, y si me parece bien y que asuma mi vida, tanto personal como profesional, pues sin duda lo voy a leer. Pero ya les digo, o sea, si hoy por hoy es como a veces quizás un poquito complicado leer, pues con un libro, a mí me encantan por si acaso los libros de verdad, así que los huelas, que los sientas, pero también hay audiolibros que los puedes escuchar, o en su defecto también están los iBook y demás, que también puede ser pues una estrategia interesante para unirte a este estilo de vida pues que definitivamente suma en tu vida. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, yo creo que somos de la generación que nos gusta todavía el olor a librería, el olor a papel, que nos gusta esa textura. Miren lo que decía en el video, ¿no? Charles Dickens invirtió para que sea una edición de lujo. Tal vez ahora las nuevas generaciones están orientadas, como indica Verónica, a los videoblogs, a los booktubers, que tienen muy buenas recomendaciones y muy buenos análisis, porque uno termina de leer una obra y lo que quiere es comentarla, ¿no? Bueno, ¿qué nos cuenta Iván? Tal vez la profesión, una de las en las que más se lee es la medicina, ¿no? Pues mis papás también son médicos y siempre recuerdo haber crecido rodeada de libros inmensos, ¿no? En los cuales ellos actualizaban sus conocimientos. Iván, le escuchamos, pues bueno, ¿qué mensaje nos da uniendo el significado, pues, de esta obra que fue capaz de cambiar un pensamiento, un sentir de una época, tal cual como lo vivimos ahora, y tal vez esa motivación de poder leer, de poder llevarnos hacia la literatura que está estigmatizada como algo que podría ser para algunos aburrido, ¿no? Iván, le escuchamos. Sí, muchísimas gracias. La verdad que a uno en este momento le vienen tantas cosas, pero quiero comenzar recordando lo que me decía mi maestro, porque por ahí alguien escribe, maestro es alguien que inspira para la vida. Yo tuve la suerte de tener un maestro, el doctor Nino Casonero Layana, y él nos decía siempre en clase,
nos decía, el que solo lee medicina, ni medicina sabe. Así que fue uno de los maestros que siempre nos invitaba a leer. Y es más, para yo poder pasar de año, me tomó la lección final, que era si había leído la obra 100 años de soledad. A Dios gracias, la había leído, así que coincidencia, recién había salido, pude hacer el resumen y por eso pasé de año. Lo interesante al final, lo que dice Osvaldo, y creo que dentro del mensaje que siempre de estos cuentos de Navidad, es la armonía con uno mismo y tratar, en este caso, él ve cómo esta persona, o sea, cómo está su vida, cómo él no comparte con nadie, cómo es egoísta. Al final ve gente que es pobre y sin embargo es feliz con lo que tiene, entonces lo motiva a cambiar. Y un detalle que me gustó de Osvaldo que dijo, habló de la nueva sociedad y la semilla. Entonces yo me pregunto ahora, a raíz de esta pandemia, ¿estamos preparados o será el momento de crear una nueva sociedad? Podamos creer nosotros una nueva mentalidad, y allí está, en donde uno dice, será el momento de comenzar a estimular más la lectura con mucho más fuerza que antes. ¿Podremos nosotros dejar al lado, ahora que estuvimos encerrados, ese consumismo? ¿De qué servía tener el último celular, la ropa más nueva y todas esas cosas? Al final, de nada sirvió si estábamos todos encerrados. Entonces creo que este es el momento de pensar, ¿estaremos en capacidad de dejar ese egocentrismo? Si cuando hablamos de lectura, y uno dice, ¿cuánto tiempo pasamos viendo las series, revisando el celular, estando en el Facebook, escribiendo en el Instagram, dando likes? Cuando uno dice, a la final, revisa todo y dice, al final, ser feliz con lo que se tiene, y no lo que nos dicen las Kardashian, porque vio, igual los programas de televisión, uno ve todas esas cosas y piensa que eso puede ser felicidad. Yo creo, contestando a lo de Eric, es importante estar en grupos que nos pueden ayudar. Yo no soy un experto en literatura, tengo la suerte de tener a mi esposa al lado, que ella ha leído muchísimo más, y tengo yo que preguntarle cuando leo algo, ¿entendiste? Por favor, ¿me puedes explicar? Tengo la suerte de tener personas como por ejemplo Joaquín, que de vez en cuando puedo reunirme con él y conversar, yo quedo deleitado porque, digamos, es interesante y ahí es que uno aprende a medida que va conversando con gente que sabe más de uno, sobre todo la literatura que es tan linda, donde hay tantos libros, y cuando a uno le dicen, este libro, este autor dijo algo, entonces uno lo va a leer, y ahí ya lo comienza a conocer y se va enganchando. Yo creo que es importante siempre leer. Usted, si no estudia, como dice allí, literatura, tome un libro, lea lo que pueda, revise los resúmenes, busque los grupos donde usted puede aprender más, y tal vez el mensaje para todos los que están aquí es que hay que tratar de leer desde pequeño, ¿sí? Nosotros tuvimos suerte, yo tuve un colegio donde nos enseñaban a leer, leía otras cosas, pero al final ya leer autores mucho mejores, lo hice ya en la universidad y después en mi matrimonio. Y nosotros, por ejemplo, con mi esposa, yo tuve la suerte de ir a Alemania, en donde llevamos libros, donde mi hijo menor tenía 4 años y el mayor 10, y llevamos libros, no llevamos televisor, no llevamos nada. Entonces yo llevé todos los libros en ese momento de Harry Potter, también me he leído todos, así que también he leído esa parte, y cuando se acabaron todos los libros, Jacqueline, mi esposa, les leía los cuentos de Chekhov y un poco a Tolstoy. Y otra cosa linda de leer es a los cuentos de Chekhov, que son muy, muy, muy bonitos, y ellos comenzaron a escuchar eso. Y hubo momentos en que ella se quedaba y les decía, sigo, y ellos decían, sí, sí, estaban atentos, y tenían 4 o 6 años, y daba la impresión de que no lo escuchaban. Entonces tal vez el comenzar a leer, dejar un poco las redes sociales, y sentarse a leer y disfrutar lo que es un libro. Ahora la generación nueva lo disfruta a lo mejor viéndolo en la laptop. A los que nos gusta, como bien dijo usted, o leer el libro, siempre no hay nada como un libro. Entonces, creo que lo más importante, siempre hay oportunidad para leer. Estos son los foros que hay que estar unidos para volver a escuchar. Así que creo que ese es el mensaje que puedo decir. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, esto fue la 9ª edición del Foro Literatura en Tiempos de Pandemia. Nos han acompañado Iván Cherres, doctor en medicina y especialista en alergias e inmunología, docente investigador de la Facultad de Medicina de la UES. Verónica Vaquerizo, máster en dirección de comunicación y decana de la Facultad de Marketing y Comunicación,
Turismo y Hotelería de la Universidad de Ecotec. Osvaldo Calle, ingeniero en contabilidad, estudiante de la maestría en gestión educativa de la UES y director del departamento financiero en la unidad educativa particular Daniel Comboni. Nos comentan desde la ventana del chat que la lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento y ella nos acompañará a lo largo de nuestras vidas, lo dice Sonia Gómez, ¿no? También tenemos este espacio gracias a la gestión del doctor Joaquín Hernández Alvarado, pues quien es nuestro gran mentor y quien nos incentiva pues al desarrollo de estos espacios de lectura, el doctor Pablo Alarcón, director de posgrados de Derecho, Lisbeth Pérez, directora de las maestrías en Educación, el Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación, el estudiante Andrés Rendón de Producción Audiovisual. Quisiera preguntarles a los panelistas si quisieran decir alguna idea de cierre, si quisieran compartir alguna idea de cierre en esta noche, en este último foro de literatura en tiempos de pandemia del año 2020, ¿no? Como la obra de Dickens que nosotros hemos revisado, también transformó esa época, ¿no? En la que todo el mundo tenía una desazón. Ahora nosotros tenemos el tiempo de pandemia, para muchas familias será difícil por todo el entorno y todas las experiencias que hemos tenido en este año, y como los personajes de estas tres obras de Robin Sharma, de Fyodor Dostoyevsky y Charles Dickens, somos prácticamente todo el mundo un personaje que ha tenido una experiencia fuerte, ¿no? Que nos ha hecho meditar sobre esa realidad. Nos despedimos con su cierre, Iván, Verónica y Osvaldo, ¿qué podemos comentar brevemente para despedir a nuestra audiencia? Las mujeres primero, Verónica. Encantada, muchísimas gracias, Iván. Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor este escenario. Muchísimas gracias, Silvia, y por supuesto, doctor Hernández, por este espacio. La verdad, me encantó. Yo que estoy justo en una universidad fraterna, pues estas buenas experiencias y exitosas definitivamente son para emular. A veces uno los deja esto in-house dentro de... Pero sí es interesante compartir y poder pues evidenciar este tipo de acciones. Yo creo que los libros, más que leer, más que un hábito de lectura y demás, es qué aprendemos acerca de ellos, qué nos dicen los libros, y lo más lindo, que justo lo decía Iván y también lo decía Silvia, de poder compartir con personas que tengan diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Me encantó escuchar al doctor decir que aparte de estudiar libros de medicina, tenían que para pasar leer novelas. Qué increíble, qué sabio su profesor, qué sabio, me encantó. Y es verdad, muchas de las veces uno se puede encajar quizás en tu profesión o algo, pero bueno, yo que tengo la oportunidad y la verdad que la bendición de ser decana de 7 carreras totalmente diferentes, mi cerebro vuela cada rato, inclusive tengo psicología, y es algo maravilloso porque a mí me nutre muchísimo hablar con todos mis docentes. De repente hablo de marketing, hablo de psicología, de comunicación, de turismo, también de multimedia, y es algo que definitivamente no tiene precio, y poder compartir estos espacios y experiencias, pero principalmente cómo tú concibes una idea a través, en este caso, de la lectura, pues es maravilloso porque tú lo unes con tu experiencia, con tu estilo de vida, y como lo dije, en mi caso, con el libro que el día de hoy les traje a colación, el tiempo no es negociable, el tiempo es maravilloso, si es que lo sabes mantener y si lo sabes equilibrar, porque el tiempo de Dios es perfecto, y cuando tú tienes un propósito y tienes pues conciencia de lo que quieres, haces y respetas a la gente que te rodea, pues definitivamente las cosas que parecen malas van a ser buenas en tu vida. Muchísimas gracias en serio por la invitación, me encantó poder compartir pues con Iván y también con Osvaldo. Muchas gracias. Osvaldo, le toca a usted, los más viejitos al final. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero agradecerle también al doctor Joaquín y sin duda a la doctora Lisbeth Pérez, la directora de la maestría que estoy educando, porque ella siempre ha sido ese impulso, y sí tengo que decirlo, el ejemplo a seguir por esa motivación, ese incentivo a la lectura. Sí, en la maestría de educación siempre están presentes en la lectura, para aprender a redactar, para aprender a escribir, para aprender a hablar, que es lo importante. Sí, yo no soy tan viejo, tengo 28 años en realidad, y bueno, tengo cara de viejo, sí, por las trasnoches de lectura y todo eso, pero la lectura nos enseña bastante. Y yo les motivo a todos los estudiantes, que al menos al año lean
un libro que les va a enseñar, les va a mejorar bastante su léxico. Y cuando ya, ahorita, como usted dijo, doctor, la juventud está más pendiente de las Kardashian y de todo lo que pasa en Instagram. Qué bonito sería hacer tendencia a algunas frases de algunos escritores ecuatorianos, porque no amar lo nuestro, ¿no? Que también ha habido buenos escritores. Y bueno, ha sido un reto para mí, es la primera exposición literaria, yo soy ingeniero en contabilidad y auditoría, tampoco no tan pegado a la literatura, pero bueno, ha sido un reto y espero haber cumplido las expectativas de toda la gente que está aquí conectado, y creo que esto recién comienza, ¿no? La literatura no puede quedar ahí, tiene que trascender como lo ha hecho, y ahora los jóvenes están en ustedes, no dejar morir estos libritos y el papel. También podemos usar el YouTube, también podemos usar Spotify y todos los medios tecnológicos. Creo que bueno es no solo andar cargado revistas de Condorito, sino también algún libro que nos ayude bastante a instruirnos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Sí, muchísimas gracias. Le damos paso a Iván. Tenemos las felicitaciones para nuestros 3 expositores en la ventana del chat. Gracias a todos los que nos escriben desde la ventana del chat, ¿no? Iván, le escuchamos. Sí, no, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me dio muchísimo gusto compartir con esto. Recordar que con los libros, usted dijo, Silvia, la verdad que quiero felicitarla porque la moderación fue perfecta, y usted dijo que a veces uno tiene estas experiencias fuertes para escribir esto de aquí, como en el caso del libro que mencionaron, pero creo que muchas veces la lectura nos permite ya prevenir esas experiencias fuertes, porque ya ellos lo pasaron. Así que usted cuando lee, y usted lo siente, y entonces esas son las mejores experiencias. Segundo, puede viajar, porque le describen de una forma tan linda que yo conocí a Europa sin haber estado allí. Y cuando uno llega y lo ve, dice, ve, y perfecto, igualito estaba. Tercero, como usted bien dijo, Osvaldo, ese fomentar la lectura nos va a mejorar el léxico. Usted escucha una canción, incluso de la época de los 80, y escucha a Bad Bunny y yo me quiero cortar las venas, porque digo, ¿cómo será ahora cuando alguien enamora a otra persona? ¿Qué le dirá? ¿Una canción de Bad Bunny? Cuando al final podía ser un poema de muchos años atrás. Así que quiero agradecer a todos y la verdad que disfruté y les deseo lo mejor, estimular la lectura, comenzar de a poquito con lo que se va entendiendo y bueno, disfrutar a cada momento. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, y sobre el reggaetón, pues recuerdo cómo dice Maluma, en mi carro tú te ves mejor. La verdad es que no sé qué tanto pueda llegar a enamorar esa frase. Me quedo con lo que nos dice la docente Teresa López, parafraseando a Dickens, conservar la Navidad en nuestros corazones durante todo el año. Creo que esa frase es mucho más profunda. Así que bueno, con esto terminamos. Le deseamos una feliz Navidad a todos. Esperamos encontrarlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible la realización de literatura en tiempos de pandemia, la Facultad de Posgrados de Derecho, la Facultad de Maestrías en Educación, la Facultad de Comunicación y todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Nos veremos en una entrega. Que tengan muy buenas noches.